Buenas, en el video de hoy vamos a hablar de la fórmula de representación. Entonces, nos interesa resolver este problema, que es la ecuación de Laplace igual a 0 en omega y u vale una cierta g en el borde de omega. O el problema de Poisson, que es menos laplaciano de u igual a f en omega y una u igual a una cierta g en el borde de omega. Entonces, estos dos problemas que parecen al principio dos problemas distintos, en realidad son dos problemas que están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Fíjense, a este problema le voy a llamar estrella. Entonces, si U es solución de estrella, ¿sí? Y tomamos una F que sea F barra, que sea C2 de soporte compacto en Rn, ¿sí? Entonces nos construimos una B que sea phi, la solución fundamental convolucionada con esta F barra, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que menos laplaciano de B va a ser igual a F barra, ¿sí? Entonces ahora consideramos W. W va a ser U menos la B, ¿sí? Entonces cuando uno le calcula el laplaciano a W, menos el laplaciano W, esto es menos el laplaciano de U, más el laplaciano de B, o sea, esto es F, ¿sí? Y esto sería menos F barra cuando uno está en omega. Esto vale 0. Verifica una ecuación de Laplace. Y si uno mira, voy a seguir escribiendo acá abajo, y si uno mira el borde, ¿sí? En el borde esto vale U menos B, pero U en el borde era solución de estrella, o sea que vale G menos B. ¿Sí? Entonces, W termina siendo solución de una ecuación de este tipo, ¿sí? Una ecuación de Laplace con dato en el borde G menos B. Y esto es en el borde de omega. Análogamente, si uno tiene una solución, esto la vamos a llamar 2 estrella. Si uno tiene una solución 2 estrella, W es solución de 2 estrella, ¿sí? Entonces uno considera la U que sea W más B, ¿sí? Entonces, menos laplaciano de U, fíjense, que es el laplaciano, menos laplaciano de W vale 0, o sea que es menos laplaciano de B, que es igual a F barra, o sea, F en omega. Y por otro lado, la U en el borde vale W vale G menos B, más la B, o sea que vale G en el borde de omega. O sea que si tienen una solución de este problema de Dirichlet, pasan a tener una solución de este problema de Poisson. Por eso, resolver un problema o resolver otro termina siendo equivalente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de resolver el problema de Poisson. Bien. Entonces, para eso tenemos que recordar la fórmula de Green, ¿sí? Que está en la parte de preliminares. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula de Green. Fíjense, vamos a tomar una U que sea C2 en omega, intersección C1 hasta omega clausura. Eso lo necesitamos para poder usar esta fórmula de Green o integración por partes, ¿sí? El dominio que vamos a tomar va a ser omega menos la bola de centro X y radio epsilon, ¿sí? Es como omega, pero pinchado, ¿sí? Y vamos a tomar una función B, ¿sí? Que sea la solución fundamental. Bien, entonces simplemente reemplazando, fíjense donde dice B, estamos poniendo U, acá, U, la U es U y la B es phi de X menos Y. Entonces, acá me queda la integral en el borde. Ahora, como estoy considerando el siguiente dominio, es omega menos una bolita, ¿sí? Entonces, el borde es el borde de la bolita y el borde de omega,
que es lo que me aparece acá. Fíjense, acá B la reemplacé por phi, la U queda igual y la B la reemplacé por phi. Y lo mismo con el borde de omega. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de estudiar un poco cómo se comporta esto cuando epsilon tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué tomamos un dominio pinchado? Bueno, porque estoy tomando la solución fundamental, ¿sí? Que yo sé que tiene problemas en el origen. Como acá la estoy tomando corrida, que estoy tomando x menos y, entonces lo que tengo que evitar es que yo pueda evaluar en x. Por eso tengo que pinchar el dominio y sacar una bolita. Bien. Entonces, como les decía, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta parte. Entonces, recordemos, la solución fundamental se define de esta forma. Esto es phi de x es igual a esto. ¿Sí? Entonces, empecemos acotando. Ya hicimos una cuenta muy parecida a esto en los videos anteriores. ¿Cómo se acota esto? Metemos el módulo adentro. ¿Sí? Por un lado, la derivada normal de u es como la norma del gradiente por la normal, que se acota por 1. Que ahí sale el gradiente. Después, esta phi en x menos y, acá está evaluado, es siempre una constante por epsilon sobre n menos 2, que es lo que aparece acá. Y si saco si acoto estas dos cosas y las saco fuera de la integral, tengo que poner la medida de la cascarita de la bola, que es exactamente esto. Si uno acá estudia esto, lo que está pasando es que esto tiende a 0 cuando epsilon está tendiendo a 0, ¿sí? O sea que ese término no nos importa mucho y ahora nos queda acotar el otro término que teníamos en la integral de la cascarita de la bola. Muy bien. Para acotar este término, fíjense, primero, bueno, la normal en la bola epsilon es la de siempre, es y menos x sobre epsilon, ¿sí? Podemos calcular la derivada normal de la phi, ¿sí? Es calcular el gradiente por la normal, porque total estamos trabajando en una función regular, y si se hacen la cuenta, esto les queda NWN epsilon a n menos 1. Entonces, si miran esto era como la medida de la cáscara. Esto es igual a menos 1 sobre la medida de la cáscara de la bola epsilon. ¿Sí? Entonces, esta integral, este término, es como la medida de menos 1 sobre la medida de la cáscara. ¿Sí? Entonces, es como que tengo la integral en el promedio. Y usando el teorema de diferenciación de Lebesgue, esto me queda como menos u de x. ¿Sí? Es una idea totalmente análoga a las que ya aparecieron en los otros videos. Entonces, teníamos lo siguiente. Habíamos partido de esta integración por partes. Habíamos visto que este término de acá tendía a 0 y este término tiende a menos u de x. ¿Sí? Entonces, tomando límite cuando epsilon tiende a 0, obtenemos esto, que es lo que se llama la fórmula de representación. ¿Sí? La idea es que va a ser una fórmula para poder resolver la ecuación. Pero, ¿qué problema tenemos en esta fórmula? El problema que tenemos es que, bueno, acá me aparece el laplaciano de u, que es un dato que yo conozco, ¿no? Porque lo conozco. Pero el problema es que nos aparece la derivada normal de la u, ¿sí? Que es un dato que yo no conozco. Entonces, lo que quisiéramos es tratar de reescribir esta primera aproximación de la fórmula de representación a algo que no me pida datos de la U que yo no conozco. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, tratarnos de sacar de encima este pedacito. Entonces, para eso, vamos a buscar una solución de esta ecuación, ¿sí? Esta es una función auxiliar que estamos buscando que resuelva la ecuación de Laplace en omega y que en el borde valga como la solución fundamental corrida, ¿sí? Entonces, para esta función auxiliar le podemos aplicar nuevamente Green, ¿sí? Le vamos a aplicar Green a u y phi sub x. Acá lo que había hecho es, donde dice b va u,
y donde dice U va phi sub x. Entonces, si se fijan acá, esto desaparece porque verifica la ecuación de Laplace, o sea que solo sobrevive este término, que es este. Y acá me queda todo esto. Bien, entonces obtuvimos, ¿sí?, una fórmula para phi sub x. Pero es simplemente reemplazar acá donde dice U, acá en la fórmula es B, y el phi sub x era lo que la fórmula era U. Entonces reemplazando y nos queda esto. Muy bien. Entonces tenemos dos igualdades, que son estas dos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a llamar a la función de Green, va a ser la resta de la solución fundamental menos este término de corrección, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con estas dos desigualdades ahora las vamos a sumar. Fíjense, cuando nosotros las sumamos, ¿sí?, me queda u de x, eso me queda bien. ¿Qué tengo en omega? En omega tengo phi de x menos la corrección, ¿sí?, menos por menos el laplaciano. Eso sería como la función de Green. Después, la corrección, fíjense que en el borde, voy a retroceder, fíjense que la corrección en el borde de omega coincide con la solución fundamental corrida, ¿sí? Perdón. Ahí está. Entonces, ahora, cuando esto menos esto, fíjense que en el borde de omega se cancela, o sea que este término desaparece, ¿sí? El término que tenía la derivada normal de u, que era el término que nos estaba molestando, va a desaparecer. Y entonces ahora solo me va a quedar este término menos este término, que es como tener u por la derivada normal de la función de Green. Es justo lo que dice acá, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros queremos resolver la ecuación de Poisson, ahora tenemos una fórmula explícita, porque yo sé que menos laplaciano de u es f. Y la u en el borde de omega es la función g. Entonces reemplazamos en la fórmula de representación que teníamos y ahora tenemos una solución explícita, u es esto, para resolver la ecuación. ¿De qué depende de que podamos resolver la ecuación? Depende de que podamos calcular la función de Green. Esa es la parte difícil del problema. No siempre vamos a saber calcular la función de Green. Si estamos en un dominio bueno, que vamos a ver en los siguientes videos, entonces vamos a poder calcularla. Bien. Entonces, unos comentarios finales es, fíjense que en lo anterior me aparece menos la derivada normal de la función de Green, ¿sí? Eso tiene un nombre y es lo que se llama el núcleo Poisson, ¿sí? ¿Qué es eso? Es menos la derivada normal de la función de Green. Les dejo como ejercicio probar esto, es muy simple, que el núcleo Poisson integrado en el borde de omega integra 1, es algo que vamos a usar en los próximos videos, así que es muy importante. Y otro resultado que también pueden verificar es que la función de Green es simétrica. Bien. Con todo esto, la conclusión que llegamos es la siguiente. Si nosotros queremos resolver el problema de Poisson, ¿sí?, entonces la solución se escribe así, donde la f era el dato, la g era el dato, esta es la función de Green y este es el núcleo Poisson. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos videos es cómo calcular la función de Green y el núcleo Poisson para ciertos dominios en particular. Bueno, si tienen alguna duda o inquietud, me pueden escribir o si no, lo vemos en la consulta síncrona.